¿Sí? Vale. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que hemos convocado para, bueno, pues lamentablemente para tener que volver a hablar de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Como recordaréis, en marzo de este año el Gobierno del Partido Popular decidió la salida del Ayuntamiento de esta fundación, una fundación que llevaba 20 años trabajando y que era todo un referente a nivel europeo en todo lo que tenía que ver con arte y tecnología. Bien, desde Zaragoza en Común, en aquel momento no solamente no compartíamos esa decisión, que seguimos sin compartir, sino que además pensábamos que estaba basada en prejuicios y en una gran parte de ignorancia sobre lo que se estaba haciendo, pero además advertíamos de que no era una manera de hacerlo adecuada el montar un expediente de 3 folios en 4 días, que no contenía ningún informe técnico, jurídico, que no contenía ningún informe que analizara las posibles consecuencias que para la Fundación, para los patronos, pudiera tener la salida del ayuntamiento, ¿no? Nos parecía que era una especie de chapuza y les advertíamos también sobre las posibles consecuencias que esto podía tener, ¿no? Pensábamos que se estaba haciendo todo mal y que, bueno, que había que analizar bien cómo era todo el proceso. Pero aún así, el señor Gimeno, el consejero de Economía, y todo el gobierno del Partido Popular se embarcaron en una huida hacia adelante en la que parecía que era más importante hacerlo todo rápido y de manera muy urgente que hacerlo bien y hacerlo de manera seria. Bueno, pues así fue pasando el tiempo. Desde el Grupo de Zaragoza en Común fuimos formulando diferentes preguntas en la comisión sobre cuál era el proceso. La última vez que habíamos preguntado sobre este tema fue el mes de junio y en ese momento se nos dijo literalmente que el ayuntamiento no sigue ni en la participación ni en la gestión de la fundación, literalmente. Pero mintieron porque en ese momento tanto el señor Gimeno como la señora consejera como la señora alcaldesa ya sabían en ese momento que el Protectorado de Fundaciones, que es la organización que vela porque las fundaciones se gestionen adecuadamente, ya había dicho que no se podía salir el ayuntamiento así como así de esa fundación, que no era una manera de salir cuando hay activos económicos y hay otras muchas consecuencias que pudiera tener, y ya les había informado de que había que formar un consejo provisional para cumplir con todos los requisitos legales. Ocultaron esa información, no nos dijeron nada en la comisión cuando ya se sabía, pero más allá de todo esto, nuestra sorpresa ya fue máxima cuando al consultar la página de transparencia de la propia fundación nos encontramos con que el señor Carlos Gimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, aparece así, con esa denominación, en el patronato como vicepresidente. Creemos que todo esto es inaceptable, que es una situación inaceptable. Por eso, desde Zaragoza en Común, lo que vamos a hacer es pedir la dimisión. Lo que pedimos es la dimisión del señor Gimeno, porque él y su gobierno, el gobierno de la señora Chueca, llevan mintiendo y ocultando información sobre todo este proceso durante todos estos meses, ¿no? Mintieron sobre los motivos de la salida del Ayuntamiento de Zaragoza a la Fundación, que eran pretendidos problemas económicos inexistentes y que luego se ha demostrado que era una pura salida por motivos puramente ideológicos. Mintieron cuando nos dijeron que el Ayuntamiento estaba fuera de la Fundación, cuando sabían que no era cierto, porque el propio Protectorado les había dicho que no podían salirse así como así. Y mintieron por omisión al no informar que el Protectorado de Fundaciones les había obligado a formar parte del patronato provisional y no comunicar además que el señor Gimeno seguía constando como patrono, como consejero de Economía en el patronato, ¿no? Creemos que todo este proceso, lo que ha hecho ha sido hurtar información a los grupos políticos. En ningún momento, insistimos, se nos ha dicho nada. Siempre se nos ha dicho que estábamos fuera, que el ayuntamiento no tiene ninguna relación. Ya nos damos cuenta que no es así. Pero lo que se ha hecho es hurtar a los concejales, a los grupos políticos, de información necesaria para desarrollar su tarea, conocer lo que ya estaba pasando, ¿no? En una política que entendemos que lo que intenta es dejarse las manos libres y crear un manto de oscuridad alrededor de lo que está sucediendo en la Fundación para, bueno, pues para hacer con ella con ella, sobre todo con Etopía, como una especie de chiringuito en el que estén todas sus empresas afines y sus fundaciones amigas haciendo, bueno, pues un poco lo que quieren allí, ¿no? Insisto, es una situación que entendemos que es muy grave y por eso pedimos la dimisión del consejero Carlos Gimeno. ¿Hay alguna información, una pregunta? ¿No? Pues muchas gracias.